Este es el séptimo video de nuestro módulo de evaluación de programas. Hasta este punto hemos desarrollado la descripción del programa, incluyendo un modelo lógico, y hemos determinado algunas de las preguntas que la evaluación podría hacer. También se han involucrado a las partes interesadas en estos pasos para asegurar que los datos recolectados serán percibidos como confiables y relevantes. En el cuarto paso, vamos a obtener evidencia creíble. En este paso determinaremos cómo recolectar los datos para responder las preguntas identificadas en el tercer paso, enfoque del diseño de la evaluación. La información debe ser percibida como digna de confianza y relevante por los usuarios primarios de la información. Si la información no fuera considerada creíble para quienes toman las decisiones, entonces no la usarán. Cuando las partes interesadas encuentren que los datos de la evaluación son creíbles, probablemente aceptarán los hallazgos y actuarán a partir de las recomendaciones que usted produzca. Pero, ¿cómo obtener evidencia creíble? Lo primero es identificar los indicadores, los datos que necesita. Estos indicadores le ayudarán a responder las preguntas que identificó en el paso 3. Los indicadores pueden ser logros o cambios específicos, observables y medibles. Pueden ser relevantes para el área de enfoque y las preguntas que identificó en el paso 3. Luego de identificar esos indicadores, debe identificar dónde o cómo obtendrá los datos. Miremos una de las preguntas de evaluación que nos hicimos en el paso 3. ¿Estuvo el público expuesto a información sobre el humo de segunda mano? ¿Cuáles podrían ser indicadores para los cuales debemos recolectar información? Entre otros, el número de nuevas historias sobre humo de segunda mano publicadas en los principales periódicos, el número de avisos publicitarios en vallas, radio y televisión. ¿Podríamos pensar en otros indicadores? Sí, podríamos pensar en el número de personas que han recibido información, las audiencias de los diferentes medios de comunicación en las horas en las cuales se supone se expuso a las personas a la información sobre la exposición al humo de segunda mano. Revisemos una segunda pregunta de la evaluación. ¿Hay un incremento en el número de lugares de trabajo con restricciones o prohibición de fumar? Pensemos en los indicadores. Esos indicadores podrían ser, entre otros, porcentaje de lugares de trabajo con políticas que prohíben o restringen fumar, porcentaje de adultos empleados en sitios de trabajo que tienen políticas formales que prohíben fumar. Hagamos lo mismo para esta tercera pregunta. ¿Han sucedido cambios en las actitudes y creencias relacionadas con el consumo de tabaco? Y estos podrían ser los indicadores. Porcentaje de adultos que creen que respirar humo de segunda mano es malo o peligroso para ellos. Porcentaje de adultos que creen que fumar cerca a los niños es dañino para ellos. Ahora que hemos identificado la clase de datos que se necesita, se debe determinar dónde y cómo se pueden recolectar esos datos, cómo recolectar esa información. Las 4 fuentes de datos pueden ser directamente de las personas, de la revisión de documentos, de la observación y del análisis de datos secundarios. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de fuentes de datos de población? Encuestas, entrevistas, grupos focales, entre otros. Algunos ejemplos de fuentes de información a partir de revisión de documentos. Revisión de documentos sobre evaluación de necesidades, resúmenes de vigilancia, boletines. ¿Cuáles son algunos ejemplos de fuentes de información a usar mediante observación? Reuniones, actividades públicas en parques, restaurantes, auditorías. El último tipo de fuente de datos, el análisis de datos secundarios, es la data que ya ha sido recolectada, el grupo de información que ya ha sido recolectada. Algunos ejemplos de análisis de datos secundarios pueden ser los datos que son extraídos del censo
o los datos de egreso hospitalario o los registros individuales de atención, o algunos datos sistematizados para procesos de facturación. Estos son fuentes y métodos de recolección de datos claves. Yo puedo utilizar algunos de ellos o puedo utilizar uno en especial. Eso es el proceso de recolección de información cuando ya tengo definido el indicador o el grupo de indicadores. ¿Cuáles podrían ser los diferentes factores que nos ayudarían a decidir en utilizar un método de recolección de datos sobre otro? Tenemos algunos criterios en función del contexto y otros en función del contenido. En función del contexto tenemos tiempo, costo y ética. En términos de tiempo, el análisis de fuente secundaria va a ser más rápido que otras formas que involucran la revisión individual, que toma más tiempo. La revisión de documentos, la observación y las entrevistas personales definitivamente requieren más tiempo. El segundo puede ser el costo. Para las encuestas, el correo electrónico es la forma más barata, aunque toma mucho tiempo para la recolección de datos. En lo ético, ¿qué tanto yo tengo la posibilidad de acceder a los datos y cómo puedo garantizar la confidencialidad? ¿Cómo hago para representar de manera justa a todos los diferentes sujetos? En función del contenido, los métodos podrían ser seleccionados de acuerdo a estos tres criterios: la sensibilidad del problema, la validez y la confiabilidad. Cuando hablamos de sensibilidad del problema, estamos hablando si el problema es sensible para una persona, si el método protege el anonimato, y este es usualmente el mejor. La encuesta por correo electrónico y el análisis de fuente secundaria serían lo mejor, así como lo sería la revisión de documentos, siempre y cuando la persona no sabe que ha sido observada. En cuanto a la validez, que sería nuestro segundo criterio, es el grado en el cual el método de recolección de datos captura consistentemente el concepto que está siendo medido, si captura lo que debe capturar. La confiabilidad, en cambio, es el grado en el cual el método de recolección de datos provee mediciones confiables cada vez, siempre arrojan lo mismo. Estos 6 criterios me permitirían tomar una decisión mucho más consciente y mucho más eficiente en términos de nuestro método de recolección. Si la pregunta es si estuvo el público expuesto a información sobre humo de segunda mano, los indicadores, como lo vimos antes, podrían ser el número de nuevas historias sobre humo de segunda mano en los principales periódicos y el número de avisos publicitarios en vallas, radio y televisión. ¿Cuál sería la fuente y el método para recolectar esta información? Ir a la revisión documental, hacer revisión de los diferentes materiales impresos o publicados en los diferentes medios. Podríamos ver las nuevas historias, crónicas, reportajes, entrevistas, o podríamos ver los avisos publicitarios publicados en ellos. También podríamos ir a los análisis de audiencia, en los cuales podríamos acercarnos al número de personas que realmente estuvieron expuestas a las diferentes medidas de mercadeo o estrategias de mercadeo. Si las preguntas fueran, ¿hay un incremento en el número de lugares de trabajo con restricciones o prohibición de fumar?, podríamos hacerlo a partir del sistema de vigilancia de factores de riesgo del comportamiento. ¿Cómo así? Podríamos, con una pregunta en una encuesta, determinar si las personas han expuestas en sus lugares de trabajo. O hacer una observación directa de diferentes lugares y tratar de ver si se está cumpliendo o no la restricción o prohibición de fumar. O también revisar los documentos emitidos como regulaciones al interior de las organizaciones. Si la pregunta es, ¿han sucedido cambios en las actitudes y creencias relacionadas con el consumo de tabaco?, nuestra fuente o método puede ser una encuesta, como el caso de la encuesta mundial de tabaquismo en adultos, que es el sistema mundial de vigilancia de tabaquismo en el mundo. Estos son ejemplos de recolección de datos. Ustedes podrían encontrar muchos más. Cuando seleccionamos las fuentes o métodos de recolección de información, debemos aplicar los estándares para ver si esas fuentes son las más adecuadas. Entonces miremos el estándar utilidad. Si escogimos las fuentes, ¿han sido consideradas las fuentes de datos existentes antes que recolectar nuevos datos?
Las fuentes o métodos específicos mejoran la credibilidad de los datos para las partes interesadas. Los datos y el análisis propuestos pueden ser implementados dentro del cronograma, dentro del plazo y con el presupuesto disponible. Si analizo el estándar conveniencia, ¿existen problemas de seguridad o confidencialidad que deben ser abordados? Y en el caso de precisión, la recolección de los datos está dirigida a cuánto los datos requieren ser buenos, de buena calidad. Esta es la forma como podemos aplicar los estándares para saber si hemos seleccionado la fuente más recomendada para obtener evidencia. Con esto, hemos terminado el paso 4, obtener evidencia creíble. En este paso identificamos cuáles datos se necesitan, los indicadores, y dónde o cómo los obtendrá. Cuando seleccione los datos y las fuentes y los métodos de recolección, debe considerar el tiempo, el costo, la confiabilidad, la validez, la sensibilidad, entre otros. Con esto hemos terminado nuestro cuarto paso. Te invitamos a realizar la evaluación de habilidades. No dejes para lo último hacer toda la evaluación. Así puedes ir avanzando en el reconocimiento del método. Te invitamos al quinto paso, justifique las conclusiones.